Hoy en día se habla mucho de inteligencia artificial aplicada a la automatización de procesos, algo que por cierto, ya llevamos muchos años haciendo sin su ayuda. Sin embargo, muchos de los que sacamos partido a esta herramienta en el día a día, lo hacemos interactuando con ella, y esto es algo que se le da muy bien. Muchas empresas cuentan con aplicaciones a medida, desarrolladas durante años, donde han volcado su experiencia y conocimiento, y ahí es donde la integración de la IA puede marcar la diferencia. Convertir a los asistentes en una documentación viva de la aplicación. Ayudar a los usuarios a resolver incidencias y comunicarlas al soporte con los detalles técnicos ya preparados. Formar a nuevas incorporaciones sin desviar recursos humanos. Conservar el conocimiento experto aunque los empleados veteranos se marchen. Hablar con cada persona en el lenguaje de su departamento, o incluso en su idioma. Guiar al usuario dentro de la propia aplicación, interactuando con la interfaz de manera controlada y segura. Por supuesto, todo esto pasa por filtros de seguridad. Los asistentes solo pueden hacer lo que implementemos que hagan. Pero integrar IA en aplicaciones no es tarea sencilla, requiere experiencia, pruebas y errores. El objetivo de este proyecto es crear una sandbox de aplicaciones abiertas, donde experimentar sin miedo a romper nada. Una comunidad en la que programadores y otros perfiles, documentadores, usuarios o formadores, podamos aprender juntos. El primer proyecto de esta serie es la adaptación de una base de datos de partidas de ajedrez que publiqué hace unos años en este mismo blog. Creo que es interesante porque trabaja con servidores profesionales como MySQL, Oracle y SQL Server. La base de datos es sencilla, pero puede contener millones de registros con relaciones complejas. Permite manejar varias bases a la vez y transferir partidas entre ellas. Integra partidas desde archivos PGN, con un proceso de entrada complejo. Ofrece múltiples opciones de configuración de asistentes y registros de log, muy útiles para depuración. Pero en lugar de contarlo, es mejor verlo en acción. Vamos a ello. Lo primero que vemos es una aplicación sin menús ni barras de herramientas, solo una consola en el lado derecho. Con esta consola interactuamos tanto con los asistentes IA como con la propia aplicación. Al abrirla, aparece un mensaje de bienvenida que nos ofrece las primeras indicaciones. En la parte superior de la consola encontramos una barra de herramientas, un cuadro de texto para escribir peticiones y dos listas de asistentes. Los botones de la barra de herramientas permiten cambiar la fuente, subir archivos al asistente, activar el audio de las respuestas, detener una conversación o reiniciar el contexto para empezar de nuevo. Un menú desplegable nos da acceso directo a algunas de las tareas del asistente seleccionado, como abrir formularios. También podemos entrar en la configuración del asistente para cambiar parámetros clave, como sus herramientas, los parámetros del modelo, las instrucciones iniciales, o los colores con que se muestran sus respuestas en el chat. Estos cambios afectan solo a la sesión actual, por lo que resultan ideales para probar configuraciones nuevas sin riesgo. Además, podemos activar el registro del consumo de tokens en un archivo CSV, que luego puede volcarse en la base de datos para analizar costes y uso. El editor de texto funciona como en otras interfaces, pulsa control e intro para enviar la petición. La lista de la izquierda sirve para elegir a qué asistente vamos a dirigir la petición. La de la derecha para decidir quién recibirá la respuesta, esto permite que los asistentes conversen también entre ellos. Desde el editor, podemos forzar el uso de una herramienta concreta, o incluso de una función determinada del asistente. Y también es posible cambiar el modelo para la siguiente petición usando el desplegable disponible. También podéis pedirme a mí que os explique cómo funciona la consola. Soy Chessmate, el asistente especializado en la aplicación. En el chat veréis algunos de mis razonamientos y operaciones internas mientras preparo cada respuesta. Puedo invocar funciones de la aplicación para resaltar y comentar controles de los formularios, abrir cuadros de diálogo o pulsar botones para guiaros de forma visual. Cada respuesta aparece con un encabezado de color donde veréis mi nombre y el de quien hizo la petición.
¿Y los botones de la barra de herramientas? Oh, es cierto, me dejé los botones de la barra de herramientas. Enseguida os los explico. Bueno, dejemos la consola y vamos con el ajedrez. Quiero integrar un archivo con partidas. Enseguida te abro el cuadro de diálogo para que selecciones el archivo. Puedes elegir también otro archivo para guardar los errores de conversión, si quieres. Ahora te explico un poco cómo funciona este formulario. Paso 1. Haz clic en las filas para seleccionar las partidas. Paso 2. Pulsa aquí para marcar las filas que hayas seleccionado. Opcionalmente, puedes visualizar la partida que hayas seleccionado en el listado. Paso 3. Pulsa aquí para integrar las partidas marcadas en la base de datos. Si quieres importar el archivo completo, puedes pulsar aquí para marcar todas las partidas sin necesidad de seleccionar en el listado. Aquí tienes una barra de progreso para que puedas seguir el proceso de integración. ¿Puedes pulsar el botón para enviar la partida seleccionada al tablero? Por supuesto, ya la tienes en el tablero. Ahora pulsa seleccionar todo. Listo, todas las partidas seleccionadas. Y ahora, integrar. Tendrás que confirmar si quieres o no que se integren las partidas que ya están en la base de datos. Después de eso comienza la integración. Observa la barra de progreso. Puedes eliminar el archivo de partidas si ya no lo necesitas más. Así evitas reprocesarlo varias veces. ¿Y qué hago si quiero integrar muchos archivos de partidas? Hacerlo uno por uno puede ser muy pesado. No hay problema. Existe una opción para integrar todos los archivos que quieras sin ninguna supervisión. Aquí puedes seleccionar todos los archivos que quieras. Luego pulsa aquí para iniciar la importación. Opcionalmente, puedes marcar esta opción para que los archivos ya integrados se eliminen del disco. Los archivos con errores no se eliminarán, para que puedas corregirlos. También puedes marcar esta opción si quieres que se integren partidas que ya tienes en la base de datos. ¿Para qué? Por ejemplo, porque estén comentadas por diferentes personas. Bueno, pues vamos a seleccionar unos archivos para probar. Veo que también puedes seleccionar otro archivo para registrar los errores. Sí, eso es. Ahora puedes dejar al programa toda la noche trabajando, y mañana te encontrarás las partidas en la base de datos. Bueno, ¿dispuesto a buscar partidas en la base de datos? Hola, soy Aiparov, el asistente de ajedrez de la aplicación. A ver si encuentras partidas que hayan terminado en mate usando un enroque corto. De acuerdo, consultaré la documentación de la base de datos para ver cómo hacer esa búsqueda. Vamos a empezar abriendo el formulario de consultas. Yo voy a abrir el editor de filtros para ver cómo va elaborando las condiciones. He seleccionado la consulta por datos de movimientos, creo que es la más apropiada. El enroque corto es el evento con código 256. Eso debe ir en el filtro. El código de evento 2 es el de jaque mate. Eso también hay que añadirlo. Y el movimiento debe de ser el último. Ejecutamos la consulta y... vaya, no hay resultados. Vamos a ver si añadiendo el texto del movimiento.
Nada, lo siento, no tenemos ninguna partida así en la base de datos. He encontrado una partida con jaque mate por enroque. Vamos a darla de alta. Claro, te abro el formulario. La tengo en formato PGN, envíala al tablero. Hecho, ya tienes los movimientos en el tablero. Ya que estamos, avanza los movimientos y coméntalos sobre el tablero. Morty comienza tomando el centro del tablero. Las negras responden simétricamente. El desarrollo del caballo ataca el peón de las negras y prepara el enroque. Las negras defienden el peón y desarrollan pieza menor. No ha sido necesario proporcionar ninguna documentación ni conocimiento sobre ajedrez a los asistentes. Todos estos comentarios son de su propia cosecha. Más adelante les veremos jugar una partida entre ellos. En este ejemplo que estamos viendo, iParov ni siquiera tiene activa la herramienta de búsqueda en Internet. El mate con enroque corto es el final histórico y brillante de la partida. Una rareza absoluta en ajedrez y ejemplo máximo de coordinación y cálculo. Ahora que hemos dado de alta la partida, repite la búsqueda de jaque mate por enroque corto. A ver. Abrimos el formulario, seleccionamos la consulta por movimientos, añadimos las condiciones de filtro y refrescamos. Y voilà, aquí está la partida buscada. No os asustéis, para los usuarios no es necesario pelearse con fórmulas aritméticas y lógicas. Vamos a borrar esto que ha escrito iParov. Para los filtros más sencillos, usaremos este menú desplegable con el botón derecho del ratón sobre la columna por la que queramos filtrar. Marcamos filtrar, seleccionamos una operación, y escribimos el valor o los valores que buscamos. En las búsquedas textuales podemos ignorar mayúsculas. Cuando hayamos configurado todos los filtros, pulsamos refrescar y obtendremos los resultados. Existe la posibilidad de buscar a la vez el mismo valor en varias columnas, como por ejemplo el nombre de un jugador en blancas o negras. Los filtros se acumulan y se deben cumplir todos los de todas las líneas, aunque también podemos eliminar los innecesarios o incorrectos. Pero también existen filtros más sofisticados para facilitar las búsquedas más complejas. Aquí tenemos por ejemplo el filtro por eventos de movimiento, con el que podemos configurar una búsqueda como la que hizo iParov, pero de forma visual y sencilla. Seleccionamos jaque mate, enroque de rey, y que se produzcan al mismo tiempo. Sin fórmulas. Este otro filtro permite seleccionar uno o más escaques como origen o destino de un movimiento. En esta consulta hemos seleccionado un solo escaque de origen y otro de destino. Al visualizar cualquiera de las partidas encontradas con este u otro filtro, los movimientos en los que se cumplen las condiciones de filtro aparecen de color morado, para poder ubicarlos con rapidez. El filtro de posición nos permite buscar una configuración total o parcial del tablero. En el modo complejo, se puede configurar un rectángulo reducido de escaques o el tablero completo. Podemos colocar una pieza de un color concreto en un escaque, para buscar posiciones en las que dicho escaque esté ocupado por ella. Las piezas de color indiferente buscarán coincidencias tanto con blancas como con negras. También es posible colocar más de una pieza en un mismo escaque, para ampliar las opciones de búsqueda. Este es el tipo de expresión que utilizarán los asistentes para construir la condición de búsqueda. Si te ves con ganas, también se pueden introducir manualmente desde la interfaz gráfica. Este filtro en concreto es bastante pesado. Resulta el momento ideal para ir al baño, o a por un café. Nada menos que 8 minutos y 43 segundos. El servidor es Oracle 19C y la tabla de posiciones tiene 14 millones y medio de registros. Y aquí está nuestra posición en el tablero. Las dos damas y un caballo negro entre ellas. En esta otra, en lugar del caballo negro tenemos un alfil blanco. Ahora vamos a volver con Chessmate para ver algunas posibilidades más de este formulario de consultas.
¿Cuántos tipos de servidores de base de datos tenemos registrados? Tenemos 3 tipos de servidor registrados: SQL Server, Oracle y MySQL. ¿Y cuántas conexiones? Hay 3 conexiones registradas: Oracle local, que es la predeterminada, SQL Server local y MySQL local. Abre una consulta para cada una de ellas. Listo. He abierto una ventana de consulta para cada una de estas conexiones. Voy a seleccionar alguna partida. De Botvinnik, por ejemplo. Aquí tenemos 2 botones que nos permiten editar o jugar la partida. Son opciones muy similares, voy a seleccionar jugar porque es más completa. La de editar ya la vimos antes, al cargar la partida con Mate por Enroque. Pulsando sobre cualquier movimiento de este panel, el tablero se sitúa en la posición correspondiente. Y en este pequeño listado de la izquierda, podemos buscar otras partidas en las que se haya dado la misma posición en algún momento. Al seleccionar cada partida podemos ver una miniatura del tablero con la posición y los siguientes N movimientos. Podemos abrir estas partidas también en una ventana aparte, en la que solamente podemos reproducirlas. Ya están las 2 en la misma posición. Vamos con algunas opciones más. Con este botón eliminaremos las partidas seleccionadas de la base de datos. Pide confirmación, no os preocupéis. Este otro es para añadir etiquetas a la partida seleccionada. Estas etiquetas son metadatos sobre la partida, que después podemos usar también en las búsquedas. Este otro botón es también para eliminar partidas, pero solo del listado, estas no se pierden. Vamos a terminar este tour por el ajedrez mostrando la forma de usar los metadatos para seleccionar partidas, y también qué hacer para exportarlas a archivos o a otro servidor. Para filtrar por etiquetas debemos seleccionar esta opción. Como siempre, con este botón mostramos el panel de filtros especiales. Lo único que tienen de especial los filtros por etiquetas, es que el conjunto de valores ya viene prefijado por las etiquetas que tengamos. El valor de la etiqueta, sin embargo, ya es cosa nuestra. Podemos ordenar las filas pulsando sobre las cabeceras. Ahora voy a seleccionar unas cuantas filas para mostrar las opciones de exportación de datos. En este desplegable se muestran las diferentes opciones de exportación. Exportar a archivo PGN, exportar a otra base de datos, y exportar el listado a Excel. Con este botón exportamos los datos, o bien todo el listado, o bien solo las partidas seleccionadas. Hay que proporcionar un nombre para el archivo. También debemos indicar si queremos exportar los comentarios añadidos a la partida. Aquí tenemos el archivo PGN resultante. Para exportar a otra base de datos, primero tenemos que seleccionar la conexión de destino en este desplegable. Después, seleccionamos la opción en el otro desplegable y usamos los mismos botones que antes para exportar los datos. Da lo mismo que sean motores de base de datos diferentes, la conversión es transparente. Este proceso también puede resultar un pelín lento si exportáis muchas partidas. Podemos exportar también la base de datos entera a otro servidor. Pero aquí sí que no os recomiendo que esperéis sentados a que termine. Ahora necesito un descanso, os dejo con Conficio. Conficio, abre la configuración de la aplicación y explícanosla un poco. Hola, soy Conficio, el asistente de configuración. Acá está el cuadro de diálogo con la configuración principal. Los cambios que realices no se guardarán hasta que pulses este botón. Y estos son los parámetros. Selecciona el nombre de la conexión a base de datos por defecto. Este es el número máximo de conexiones simultáneas por servidor permitidas. Acá se selecciona el directorio para documentos, instrucciones, etc. Acá lo mismo, para los archivos de configuración. Esta es la carpeta para dejar los archivos PGN. Y en esta otra carpeta se grabarán los logs de la aplicación. Este es un archivo muy importante. Acá se definen todas las funciones que tenemos asignadas los asistentes. Este archivo contiene consultas específicas de cada base de datos, que se usan durante la exportación.
Otro archivo fundamental, nada menos que la configuración de asistentes de la consola. Con este archivo se configuran las actualizaciones de instrucciones y documentación de los asistentes. En este otro, se recogen las llamadas a función que hacen los asistentes y las respuestas de la aplicación. Este último archivo es donde se graba el uso de tokens de los asistentes en cada llamada a las APIs. Es posible definir más de una configuración para la consola. Acá se selecciona la configuración por defecto. No querrás que nadie te robe las contraseñas o las claves API. Tendrás que seleccionar un almacén de credenciales para guardarlas de manera segura. En los archivos de configuración se guardará solo el nombre que les asignes, no la credencial. ¿Y las cadenas de conexión? Ahora mismo hay definidas 3 cadenas de conexión, una para Oracle, otra para SQL Server y otra para MySQL. Ya, pero, ¿se pueden editar desde aquí? Las cadenas de conexión se crean o modifican desde otro cuadro de diálogo diferente. ¿Quieres crear una nueva? ¿Modificar una existente? Quiero crear una nueva. Este cuadro de diálogo es muy sencillo, te lo explico en un toque. Elegí el tipo de servidor acá, en el desplegable. Escribí un nombre para la conexión. Hacé clic en este botón para cargar los datos de conexión. Y poné el nombre o la IP del servidor, el nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña, y probá con este botón. Pero vamos con una configuración seria de verdad. ¿Qué tal si nos ponemos a crear asistentes? Sí, quiero crear un nuevo asistente. Te abro el editor de elementos API. He seleccionado asistente API para crear un nuevo asistente con las APIs de OpenAI. Actualmente la aplicación solo soporta estas APIs, pero se pueden añadir nuevos proveedores con facilidad. Con este botón se crea un nuevo elemento del tipo seleccionado. Acá podrás ver la estructura del asistente para seleccionar y editar sus propiedades. Voy a seleccionar el chat extendido, que corresponde con las API de responses, la más avanzada de OpenAI. Ahora se cargan los asistentes de este tipo ya creados, para que podamos editarlos. Si hubiera más elementos de este tipo en la nube, que no estuvieran en alguno de los equipos de asistentes, aparecerían en este otro desplegable. En este desplegable de aquí, seleccionamos el proveedor de APIs, que actualmente solo es OpenAI. Ahora, le doy al botón para crear el nuevo asistente. Aquí vemos el identificador único, el nombre, la descripción y el modelo. Le podemos asignar un nombre de voz y un nivel de razonamiento, si el modelo lo soporta. Aquí podemos expandir las propiedades del elemento. Le voy a cambiar el nombre por BotBinit, será un jugador de ajedrez. También le podemos cambiar la descripción. Le voy a seleccionar un modelo más avanzado. Pulsando este botón guardamos todas las modificaciones en la configuración local y en la nube. Aquí podemos ver ya nuestro nuevo asistente. Ahora le voy a crear un repositorio de datos para guardar documentos. Lo que en OpenAI se llama Vector Store. Estos son los Vector Stores de los otros 3 asistentes. Pulsando aquí de nuevo, creamos otro para BotBinit. Creo que con cambiarle el nombre para identificarlo es suficiente. Pulsamos guardar otra vez, y ya está todo listo. ¿Todo listo? Che, todavía falta agregarlo al equipo. Quiero editar la configuración de la consola. Claro, enseguida te abro el formulario. Paso 1. Elegí acá el equipo que querés editar, o hacé clic en el botón agregar nuevo equipo. Paso 2. Después de elegir un equipo en la lista, hacé clic acá para cargarlo en el editor. Opcionalmente, acá podés marcarlo como equipo predeterminado. Acá tenés el árbol de propiedades del asistente. Al elegir ciertos nodos,
podés editar sus configuraciones. Botón cambiar equipo activo, pasa el equipo seleccionado a la consola. Ojo, se reinicia la conversación y se pierde el contexto. Panel de propiedades, acá podés editar las propiedades del nodo seleccionado. Acordate de guardar los cambios cuando termines. Bueno, ya tenés todas las indicaciones necesarias para poder realizar los cambios. ¿Querés que los haga yo por vos? Gracias Conficio, creo que sabré arreglármelas. Lo primero es seleccionar el nodo cast, donde está la lista de asistentes. En este desplegable encontramos la lista de elementos que podemos añadir al nodo. Como podéis ver, solo bot.binit. Con este botón lo añadimos. Ya está en la lista, ahora lo seleccionamos para configurarlo. Le ponemos unas instrucciones iniciales, explicando un poco su rol en el equipo. Las explicaciones sobre interacciones con la aplicación no se indican aquí. Otra opción, de preferencia, es guardar las instrucciones en un archivo de texto en el directorio de datos, e indicarlo así usando el prefijo file. Es conveniente cambiar los colores para diferenciar mejor las respuestas en el chat. Esta es la lista de servicios. Los servicios son conjuntos de funciones que el asistente puede usar para interactuar con la aplicación. Cada servicio añade al prompt de sistema unas instrucciones específicas. Automation permite interactuar con los formularios, ChessPlayer es para interactuar con los tableros de ajedrez, Configuration para acceder a las opciones de configuración, MemoriaNotes para escribir y leer notas, QueryDatabase para realizar consultas en la base de datos, User Interface para conocer y gestionar los formularios de la aplicación en general. A bot.binit le voy a seleccionar solamente ChessPlayer. Ya solo falta asignarle el vector store. Para ello tengo que seleccionar el nodo assets de su configuración. Luego seleccionar el vector store en el desplegable, y pulsar el botón para añadirlo. Por último, pulsamos guardar, y ya tenemos a bot.binit listo para intervenir. Vamos a decirle hola a bot.binit. ¿Qué tal Zuxuan? ¿En qué puedo ayudarte hoy? Si quieres podemos jugar una partida. Vamos a terminar el repaso a la configuración con las actualizaciones de documentos e instrucciones. Acá tenéis la estructura de documentos e instrucciones de los asistentes y de los servicios. Cuando este botón está activo, podés agregar documentos al nodo seleccionado. Con este otro botón podés abrir para editar el documento seleccionado. Y con este se aplican las actualizaciones, subiendo los documentos a los vector stores de los asistentes. Y acá, como en los otros formularios, podés editar las propiedades del nodo seleccionado. Los patrones de limpieza de archivos se usan para borrar los temporales cada vez que arranca la aplicación. Acá está la lista con todos los asistentes. Marcando esta casilla podés ordenar que se actualicen las instrucciones del asistente, si las guardaste en un archivo. Acá tenéis la lista de los servicios. Estos son los documentos asignados al servicio. Marcando estas casillas podés actualizarlos o eliminarlos del vector store de los asistentes que tengan asignado el servicio. Tocás actualizar y listos. Esta operación también puede tardar un poco. ¿Cómo instalar esta aplicación? Ahora os lo explico. Para poder utilizarla necesitaréis tener una clave de acceso para las APIs de OpenAI. También tendréis que instalar un servidor de base de datos, Oracle, MySQL o SQL Server. Una vez instalado el servidor, tendréis que crear la base de datos utilizando unos scripts. Hay 3 para cada uno de los tipos de servidor. Descargad los ejecutables, o el código fuente del proyecto para compilarlos, siguiendo las instrucciones del artículo publicado en mi blog. Encontraréis todos los scripts SQL en la carpeta Scripts. Voy a comentar solo la instalación en MySQL, por ser el servidor más ligero y sencillo de instalar. Si no sabéis cómo instalar el servidor, os recomiendo pedir ayuda a vuestro asistente IA favorito, seguro que sabe cómo hacerlo. Ahora estamos en MySQL Workbench,
que se instala junto con el servidor de base de datos. El archivo con el nombre del servidor, en este caso mysql.sql, es el script para crear el esquema de base de datos y un usuario con permisos para acceder. El archivo con el sufijo objects, mysqlobjects.sql, es el script de creación de tablas y datos iniciales. Por último, el archivo con el sufijo code, mysqlcode.sql, contiene algunos procedimientos y funciones para calcular estadísticas. Si habéis instalado MySQL, también podéis descargar desde mi blog una base de datos completa con más de 200.000 partidas. Podéis importarla en vuestro servidor y solo necesitaréis crear un usuario y darle permisos para acceder al esquema, que se llama chessdb. Una vez hecho esto, podéis iniciar el programa, y os saldrá un mensaje indicando que hay cosas que configurar. La primera configuración es la del almacén de credenciales. Yo recomiendo seleccionar variables de entorno o Windows Credential Manager. A continuación, tendréis que introducir un nombre de credencial y la clave de API de OpenAI. Este es uno de los datos que se guardará de forma segura. También es necesario configurar la conexión con la base de datos. Seleccionad un conector apropiado para vuestro servidor, dad un nombre a la conexión, y un valor para el máximo de conexiones simultáneas. Abrid el cuadro de diálogo de la cadena de conexión, escribid el nombre o la IP del servidor, el nombre de la base de datos, y el nombre de usuario y contraseña. No os olvidéis de probar la conexión antes de continuar. Estos datos también se guardan de forma segura. Lo siguiente es configurar los 3 asistentes iniciales, podéis elegir también un nombre para el usuario. El primer asistente es el especialista en la aplicación, al que yo he llamado Chessmate, podéis elegir otro nombre diferente si queréis. Como tipo de asistente, recomiendo Chat Avanzado, elegid también el modelo y sus colores distintivos. Los otros 2 asistentes son, el experto en ajedrez, al que yo he llamado iParot, y el asistente de configuración, Conficio. Se configuran de la misma manera. Con eso ya está todo, se crean los vector stores, se suben los documentos, y ya se puede usar la aplicación. Para terminar, os voy a dejar con una partida jugada entre iParot y Botvinnik. La partida no llegó a terminar, porque Botvinnik empezó a liarse con la posición del tablero y acabaron discutiendo sin parar sobre movimientos correctos e incorrectos, pero resulta interesante verlos en acción. El clásico peón de rey, controlando el centro y abriendo líneas para la dama y el alfil. Respondo simétricamente ocupando el centro, una de las respuestas más clásicas. Desarrollo el caballo atacando el peón de E5 y preparando el enroque corto. Desarrollo el caballo de C6, defendiendo E5 y controlando D4. Entro en la apertura española clavando el caballo de C6. Juego A6, desafiando el alfil en B5 y forzando a decidir entre capturar o retroceder. Retiro el alfil a A4 manteniendo la presión sobre el caballo, en la línea principal de la española. Desarrollo el caballo a F6, atacando el peón de E4 y avanzando en el desarrollo de piezas menores. Enroque corto, pongo a salvo al rey y conecto las torres. Desarrollo el alfil a E7, preparando el enroque corto. Coloco la torre en la columna central apoyando al peón de E4. Juego B5, atacando el alfil de E4 y ganando espacio en el flanco de dama. Retiro el alfil a B3, evitando el cambio y manteniéndolo activo en la diagonal. Juego D6 para reforzar E5 y preparar el desarrollo del alfil de casillas claras. Juego C3 para preparar el avance de 4. Enroco corto, poniendo el rey a salvo y conectando las torres. Es momento de buscar planes en el centro y el flanco de dama. Juego H3 para evitar un posible BG4 que podría clavar mi caballo. Juego en E5 para atacar directamente el alfil de B3. Si el alfil retrocede, puedo ganar espacio en el flanco de dama y debilitar la presión blanca sobre el centro. Retiro el alfil a C2, preparándome para apoyar un posible avance de 4, o incluso ideas de ataque sobre H7 tras un futuro de 4 y Q3. Juego C5 para ejercer mayor presión sobre el centro y crear tensión en la diagonal A7 G1. Juego D4 rompiendo en el centro. Busco abrir líneas para mis piezas y aprovechar la tensión central producida tras E5.
Juego QC7, defendiendo el peón de C5 y preparando posibles movimientos de apoyo en el centro o en el flanco de dama. Desarrollo el otro caballo a D2, reforzando el centro. Desarrollo el alfil a D7, conectando las torres y preparando un posible intercambio en C6 si es necesario. Avanzo a D5 para ganar espacio central e incomodar a las piezas negras. Avanzo el peón a C4, atacando el alfil de C2 y ganando espacio en el flanco de dama. Busco abrir la columna B en el futuro para mis torres. Retiro el caballo a F1 para reagruparlo vía G3 o E3 y colaborar en el ataque o defensa, según el desarrollo de la partida. Retiro el caballo a B7 para liberarme de la presión del avance de 5 y preparar la reubicación de las piezas hacia casillas más activas. Y así continuaron durante un buen rato más. Pero vamos a acabar ahora. Gracias por haber llegado hasta aquí.